los árbitros retrotraigan un proceso arbitral que en buena cuenta implicaría declarar bajo la forma que sea la nulidad de las resoluciones previas y retroceder en el proceso arbitral a menos que las partes estén de acuerdo en ello. Naturalmente las partes podrán estar de acuerdo o se podrán presentar situaciones excepcionales como por ejemplo, ¿no?, que ya el proceso está terminando y se recusa al presidente, se declara fundada la recusación, entra un nuevo presidente y se vuelve a realizar la actuación, por ejemplo, de una prueba, ¿no?, que implica pues la declaración de alguien o una inspección arbitral a algún lugar, ¿no es cierto?, que el presidente quiere ver por sí mismo, ¿no? O se vuelve a realizar, a mí me ha pasado, vamos a tener que reprogramar porque justo hubo una audiencia de informes orales y el presidente, por X razones, fue recusado y yo entré a reemplazarlo y voy a tener que reprogramar la audiencia de informes orales, o sea, no se había establecido todavía plazo para la OTAN. Pero son situaciones excepcionales, es decir, no se permite retrotraer las cosas al estado anterior, salvo que haya acuerdo de partes, en la medida en que los aspectos ya resueltos han quedado firmes. Y naturalmente, si esa facultad tuviera en los tribunales arbitrales, lo primero, los procesos podrían ser eternos, porque siempre uno podría arrepentirse de algo que resolvió hace meses o años, o semanas. Lo digo porque si las partes establecen las reglas y se pactó en el ejemplo que está dando en 10 días de admitido y se admite al día 11, ¿cómo puede, o sea, por muy mínima observancia que haya habido, cómo se puede admitir y cómo se le puede dejar de lado el debido proceso a la parte afectada, ¿no? ¿Cómo se le puede dejar de lado su debido proceso cuando ellos mismos se pactaron ese punto? Por ejemplo, y agradezco la pregunta a otro, ¿por qué yo resolví darle 11 días? Ya lo había vivido en un proceso anterior. Y había en un proceso anterior que la parte demandante, el día que vencía el término para demandar, pidió 2 días más. Y el tribunal arbitral resolvió, fíjense ustedes, resolvió dándole los 2 días más, condicionando a que la otra parte no se oponga en la resolución. Y no se opuso. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se opuso? No lo sé, pero les estoy contando lo que ocurrió. No se opuso. Como no se opuso, ya por el tema de la anterior experiencia vivida, dice, bueno, yo te doy los 11 días. Total, si tú reconsideras esa resolución, te voy a dar la razón. Porque estaría violando el debido proceso y la equidad si te doy los 11 días cuando tú no los necesitas. Porque claro, la equidad es una equidad, en este caso, si la otra parte está de acuerdo en que se le concedan los 11 días. Pero si la otra parte no está de acuerdo en que se le concedan los 11 días y dice, señor, ¿para qué me 11 días si yo solo recibo 10 y usted pactó 10 conmigo? ¿No es cierto? Y además usted me va a decir lo mismo, que me da lo mismo a mí, 10 u 11 cuando el tema es ser demandado o no ser demandado. O sea, ¿me va a decir usted eso? Y además no solo eso, cuando de por medio hay algún plazo de caducidad que me favorece, ¿usted me va a decir que da lo mismo 10 u 11 días? No, señor, ¿no es cierto? Entonces, interpongo recurso de reconsideración contra esa resolución y que se archive la demanda por extemporáneo. Entonces, ese fue el tema. Es decir, si no había reconsideración, significaba que la parte contraria estaba de acuerdo con que se le dieron 11 días. Eso forma parte de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque claro, no es que el tribunal pueda cambiar las reglas a lo largo del proceso, sino que como vemos en el ejemplo concreto, son las partes las que podrían cambiar las reglas a lo largo del proceso. En este caso a iniciativa del tribunal y por aceptación ulterior de ellas al no interponer recurso de reconsideración contra una resolución que precisamente varía las reglas. Pero lo que no se puede admitir es que el tribunal motu propio varíe las reglas cuando las dos partes o una de ellas estuviera en desacuerdo con la variación de las reglas, porque se estaría variando los términos del acuerdo contractual llamado acta de instalación, se estaría variando de manera unilateral y no se puede variar porque es un contrato celebrado entre los 3 árbitros y las 2 partes y naturalmente implicaría la violación del debido proceso. Si no se impugna vía reconsideración, evidentemente se habrá entendido que las partes consintieron en la variación de las reglas. Ahora, naturalmente, hay muchos otros aspectos del proceso en los cuales el tribunal puede y de hecho toma iniciativas con respecto a puntos no pactados. ¿Qué pasa si el tribunal, esto es usual,
la verdad no estoy muy convencido de ello, ¿no? Hay árbitros que son mucho más, digamos, amigos de recurrir a estos temas que yo. Por ejemplo, el realizar, antes de que se actúen las pruebas, una o más audiencias de ilustración sobre hechos. Entonces, citas a las partes, ¿está prevista en el acta de instalación? No. En las reglas del tribunal, en las reglas del reglamento aplicable, tampoco. En la ley se hace, no, pero yo quiero hacer audiencias de ilustración. Claro, cuando se convoca audiencia de ilustración, yo nunca he visto en el arbitraje que una parte te interponga recurso de reconsideración y diga, señor, ¿usted para qué convoca la audiencia de ilustración si le va a bastar con lo que usted va a conocer en la actuación de los medios probatorios y con mi actuación, con los informes orales de mis abogados en la audiencia respectiva? O sea, ¿me lo podrían decir? Sí, me lo podrían decir. ¿Por qué? Porque no está contemplado en el acta de instalación. Usted, señor, ¿para qué hace esta audiencia de instalación? Está alargando el proceso y yo quiero que el proceso sea más breve porque es un arbitraje y chao, audiencia de ilustración. Pero alguien lo dice, no. ¿Y por qué no lo dice? Porque generalmente a las partes les parece útil las audiencias de ilustración, porque tienen oportunidad de explayarse con mayor, digamos, holgura en la exposición de sus hechos y naturalmente mezclándolos con sus argumentos jurídicos, porque el tribunal va a estar mejor informado, porque siento que estoy actuando, que me están dando la oportunidad de escucharme mejor, de hacerme escuchar mejor. Es decir, ¿me hace daño la audiencia de ilustración? No. ¿Está contemplada en las reglas? No. El tribunal está variándola, sí, pero como yo no me opongo, se entiende que esa variación es una variación consentida. Naturalmente, yo podría interponer un recurso de consideración cuando el tribunal resuelve esto. Pero no lo hago porque se considera beneficioso. Y además, se vería mal, ¿no es cierto? Ya un tema de estrategia procesal, si yo fuese abogado de parte y no árbitro, si yo fuese abogado defensor, se vería mal para un tribunal que yo me oponga a una audiencia en la cual se expongan temas de hecho para ilustrar al tribunal. Porque el tribunal dirá, si no te interesa que conozca los hechos, algo tienes que ocultar. Entonces, naturalmente, me allanaré a esa modificación que plantee el propio tribunal. ¿No es cierto? Entonces, en conclusión de lo que vengo diciendo de este extremo de mi exposición, la flexibilidad del proceso arbitral existe, sí existe, señor, pero tiene que ser entendida de manera rigurosa. ¿Cómo, señor? Las reglas se tienen que aplicar. Y por eso hay una norma, no recuerdo el número del artículo, que establece, ustedes han visto seguro cuando van a hacer el proceso, que el tribunal puede modificar los plazos que hay establecidos. El tribunal no puede modificar los plazos que hay establecidos. Y 34 dice, el tribunal no puede modificar los plazos, muchas gracias, que hay establecidos. No, naturalmente que no. Pero no lo puede modificar, claro, pero yo puedo reconsiderar contra esa modificación. Señor, disculpe, usted me está estableciendo, o sea, usted está estableciendo que el plazo ya no debe ser de 10 días, sino de 100. No estoy de acuerdo, pues. ¿No es cierto? No estoy de acuerdo. Usted me está modificando un plazo. Usted está diciendo que los escritos se presentan en la sede del tribunal arbitral ya no de 9 a 6, sino que se presentan de 9 a 1. Yo no estoy de acuerdo porque yo en la mañana no puedo presentar escritos, sino en la tarde, en la mañana estoy haciendo otra cosa. Y es muy corto el plazo. ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con las modificaciones unilaterales? Esa norma, después, hay una vieja frase que dice, después de la representación no hay ensayo. Los autores de la ley dicen, no, es que esa norma esté establecida para cuando el tribunal fija un plazo y por lo tanto lo puede modificar. Entonces aquí viene la pregunta, perdón, ¿el tribunal fija plazos? El tribunal en general no fija los plazos. No digo que nunca los fije, pero el tribunal no fija plazos. Los plazos se establecen en el reglamento arbitral aplicable, hecho aplicación en el acta de instalación o previamente en el convenio arbitral, o los plazos establecidos en el acta de instalación. Ese es un acuerdo contractual. Lo pactado en un contrato no se puede modificar de manera unilateral. Por lo tanto, el tribunal no puede modificar esos plazos de manera unilateral. Es simple aplicación de los principios básicos de la teoría contractual, que naturalmente son aplicables a todo el derecho. El arbitraje no escapa de él. Entonces, esa norma hay que verla con mucho cuidado, que además, dicho sea de paso, violentaría el debido proceso y violentaría naturalmente la propia Constitución. O sea, no todo lo que diga la ley de arbitraje tiene por qué estar apegado a, a los principios y preceptos constitucionales. Podrían ser normas, naturalmente, que se alejen de él.
prevalece antes. El acta, a ver, interesante pregunta. El acta de acuerdo de el acta de acuerdo Claro, voy a explicar. En principio, la ley de arbitraje es lo suficientemente, digamos, tolerante o amplia como para permitir que las partes delineen en el acta de instalación las características de su arbitraje. O sea, yo puedo establecer plazos distintos a los que establece la ley, puedo reducirlos, aumentarlos, no que mi reconsideración no sean 3 días sino 8, ¿no es cierto?, etc. Pero no puedo ir en el acta de instalación ni en el convenio arbitral contra principios de orden público que establece la ley. Por ejemplo, yo no podría variar en estos contratos, como estos acuerdos contractuales, no podría variar la elemental equidad en la designación de los miembros del tribunal arbitral. No podría. Un convenio arbitral que diga pues que una parte nombra 2 árbitros y la otra nombra 1 es un convenio nulo. Yo no podría variar. Ahora, en el acta de instalación, como se establecen reglas especiales, esas reglas especiales van a primar sobre las reglas generales. ¿Por qué? Porque las partes se han dado sus propias normas para el curso del proceso arbitral. Pero la ley de arbitraje introduce un elemento adicional con respecto a los laudos parciales, y es la posibilidad de resolver en laudos parciales, no sobre cuestiones de forma, ni homologar transacciones, que esto es claro que sí, sino también sobre cuestiones de fondo. Y ahí viene el tema más delicado. El ejemplo siguiente. Pretensión principal. Que se declare que el contrato fue resuelto ilegalmente. Pretensión accesoria. Que se pague intereses de una determinada suma de dinero. O que se pague daños y perjuicios en relación a determinada suma de dinero. ¿Se viene el tema? Para saber cuánto va a tenerse que pagar por daños y perjuicios, el tribunal va a tener que realizar una pericia, va a tenerse que contratar un perito, que seguramente va a cobrar bastante caro, porque el tema es complejo, va a tenerse que realizar el proceso de selección de la terna del perito, se va a tener que contratar, el perito va a tener que ser informado, las partes van a poder objetar sus honorarios, va a tenerse que resolver por parte del tribunal qué materias van a ser objeto de esa pericia que se va a desarrollar, el perito la va a tener que desarrollar, seguramente te va a pedir ampliación el perito, porque todos los peritos piden ampliación de plazo para resolver para absorber la pericia, y finalmente se va a tener que presentarla, las partes van a presentar sus observaciones a la pericia, el perito va a ser convocado al tribunal para que exponga, las partes van a formularle preguntas, a la que no le favorece le preguntará las cosas más feas, y luego las partes finalmente presentan. ¿Cuánto demora eso? 6 meses por lo menos. 6 meses por lo menos. Yo tengo un proceso en el cual va un año y todavía el perito no ha aceptado. Un año, y todavía el perito no ha aceptado. Mira, es un caso bien complejo, pero no ha aceptado todavía. Entonces, el tema puede ser infernal. Entonces el tribunal puede decir, oye, ¿qué tal si aquí, en lugar de mandarnos de frente con la pericia y con el perito, resolvemos si el contrato fue bien o mal resuelto? Porque si el contrato hubiese sido resuelto de manera legal, no hay daños y perjuicios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si resolvemos eso? Podría hacerse. Y ya carecería de objeto pronunciarse con respecto a la pretensión accesoria, porque simplemente, ¿no es cierto?, lo accesorio es el asunto principal, no hay nada que pagar, no hay indemnización que pagar. Entonces, el tribunal podría optar por emitir un laudo arbitral y dicen, yo voy a pronunciarme solamente por la principal, si el contrato fue bien resuelto o mal resuelto. Y si el tribunal dice que el contrato fue bien resuelto, se acaba el proceso, ¿no es cierto? Y nos ahorramos la pericia, ¿correcto? Y 6 meses por lo menos de la vida de todos los presentes en ese arbitraje. Y dinero. Pero esto tiene que verlo con mucho cuidado, porque si en el camino, en la discusión del tribunal, tú sospechas que el contrato fue resuelto ilegalmente, tu laudo parcial, ¿qué sentido tendría? Tú dirás, bueno, pero ya se resuelve, pues, y ahora solamente queda en el segundo laudo definir la cantidad de daños y perjuicios que se va, el monto de los daños o cuantía de los daños y perjuicios que se va a tener que pagar. Pero no te has dado cuenta de lo que estás haciendo. Porque si tú